Muy buenas noches, tengan todos ustedes, apreciados amigos, hermanos que nos siguen a través de este programa Volvamos a la Palabra. Es un gran placer poder estar aquí de nuevo con todos ustedes en este día lunes 12 de diciembre del año 2022. Estamos a punto de concluir el año 2022 y agradecemos mucho al Señor por este programa número 34 que se da a través de la radio Fe y Armonía que dirige el doctor José Sánchez Barón y su equipo técnico, gracias a quienes nosotros podemos llegar a diferentes partes en el mundo, principalmente Colombia y Estados Unidos, donde este programa se origina y desde donde también se transmite. Queremos agradecer profundamente la audiencia de todos ustedes, la participación también, sus comentarios. Agradecemos mucho, hermanos, el apoyo que ustedes han dado a este programa a través del tiempo y nosotros continuamos aquí comprometidos con ustedes, con el estudio de la palabra, dando ideas, dando tips, dándoles también orientación espiritual acerca de cómo nosotros podemos estudiar la palabra. Para hacer eso, lo que hemos hecho es tener la iniciativa de estudiar el libro de Apocalipsis y de esa manera, yendo a capítulo por capítulo, nosotros podemos ir desarrollando ideas de cómo estudiar mejor la Biblia. No es el propósito de este programa que ustedes simplemente escuchen y se llenen con los comentarios que este servidor hace, sino que se sientan motivados por ustedes mismos a estudiar, a abrir la palabra cada día, a meditar en ella y a pedir a Dios que le dé sabiduría, que el Espíritu Santo pueda iluminar las cámaras de la mente, como dice el Espíritu de profecía, que el Señor pueda hablar al corazón, que es nuestra mente, nuestra conciencia, y de esa manera poder fortalecer nuestros lazos de relación con Él. Esa es la idea y esperamos que con la ayuda de Dios se esté logrando ese objetivo. Queremos recordarles nuestra página de internet frankfloresbible.com, donde ustedes pueden encontrar material, videos, sermones, predicaciones, enlaces para leer libros del Espíritu de Profecía, y muy pronto, a partir de esta semana que viene, Dios mediante, vamos a tener también un enlace para que usted pueda tener el repaso de la lección semanal en mi página de internet. Así que con la ayuda del Señor, esta semana que viene vamos a comenzar también con eso, para que ustedes puedan tener una opinión diferente acerca del repaso de la lección que cada sábado se da en la iglesia. La página web también tiene enlaces para las páginas de Facebook e Instagram que este servidor tiene. Allí ustedes pueden seguirme y pueden también suscribirse a mi página de internet. No es el propósito realmente, no es el propósito principal que los seguidores abunden. Lo que nos interesa es que las personas que siguen el programa puedan hacerse conscientes de la necesidad de estudiar el libro de Dios y abrirlo y estudiarlo cada día con ahínco. También queremos recordarles que tenemos la oportunidad de orar al final del programa por las peticiones que ustedes puedan tener. Siempre hay alguien que eleva oraciones y peticiones para que nosotros podamos orar aquí desde este lugar. Entonces nosotros vamos a hacer esa oración. Es como una oración intercesora, tal como ustedes lo leen allí en la pantalla. Oramos los unos por los otros, tal como dice el libro de Santiago, y de esa manera nos sentimos todos fortalecidos en la fe. Muy bien, entonces sin más ni más vamos a orar para comenzar con el programa y vamos a pedir para eso que el Espíritu Santo nos acompañe. Te damos muchas gracias, Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, también nuestro Creador. Aún, Señor, cuando han pasado milenios de pecado sobre la tierra y estamos viviendo en el año 2022 después
de Cristo, y sabiendo que ha habido antes de eso algunos 4000 años de existencia del pecado, venimos a ti, Señor, con corazones humildes, pidiendo que tú puedas iluminar nuestro entendimiento con los rayos de luz celestial que una vez alumbraron el rostro de Jesús cuando Él fue bautizado, cuando tú, Señor, permitiste que los cielos fueran abiertos y se escuchó tu voz decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Queremos, Padre, pedir que los ángeles que tú envías constantemente del cielo a la tierra y que regresan de la tierra al cielo con informes, con reportes, con oraciones, que esos ángeles puedan acompañarnos y abrir nuestro entendimiento, porque cuando tú envías los ángeles, Señor, ellos vienen con todo tu poder, con toda tu fortaleza, con toda tu sabiduría. Y tal como está escrito en la palabra, Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y queremos clamar a ti porque tú dices: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Tú has dejado muchas promesas en la palabra. También dijiste, Señor, que el Espíritu de verdad nos iba a guiar a toda verdad y que por eso era necesario que tú te fueras para enviárnoslo. Así que, Señor, confiados en tus promesas, confiados que tu palabra tiene siempre el bálsamo que nuestra alma necesita, confiados en que en tu palabra podemos encontrar con toda seguridad fortaleza, consuelo, ánimo, esperanza, gozo, paciencia y todo fruto del Espíritu. Venimos a ti clamando para que tú, Señor, puedas abrir nuestra mente, puedas quitar, Padre Celestial, las telarañas espirituales que hay allí y puedas abrir caminos en nuestro cerebro para comprenderte, para conocerte, porque está escrito que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Así que, Padre, con humildad, Señor, reconociendo que no somos nada ni nadie, sino a través de los méritos de Jesús, reconociendo, Padre, que delante de ti somos simplemente mortales, creados, pero en pecado, necesitados con urgencia de la sangre de Jesús que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Reconociendo, Padre Santo, esa poquedad nuestra, venimos a ti para pedir que tú nos acompañes con tus ángeles y que al abrir tu palabra podamos sentir la bendición, así como Adán y Eva participaban del fruto del árbol de la vida, que al abrir tu palabra nosotros también podamos comer las hojas del árbol de la vida en tu palabra y podamos recibir vida eterna de la fuente original que eres tú. Te damos muchas gracias, Padre, por todos aquellos que están presentes, aquellos que se van a conectar y también por aquellos que de repente no estarán en vivo, pero escucharán este programa después a través del canal de YouTube o a través de mi página o en la página de Facebook o a través de la conexión de Radio Fe y Armonía. Y pedimos, por lo tanto, Padre, que tú nos bendigas y que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. La verdad, Señor, es un gran placer poder conversar contigo. Es una sensación increíble de paz, de tranquilidad, de fortaleza. Da esta conversación contigo, Señor, una sensación de saber que estamos hablando con el Rey del universo y que tú, Padre querido, has deseado atender nuestra oración por tu amor hacia nosotros. Y oramos confiados en que tú, Señor, conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es que estudiemos tu palabra, responderás esta oración. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, muchas gracias por estar allí. Entonces vamos a continuar con nuestra programación, con nuestro estudio. Ustedes saben muy bien que hemos estado estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis y una y otra vez hemos estado insistiendo acerca de el mensaje que cada iglesia del Apocalipsis tiene. Es muy, pero muy interesante ver la manera tan diversa, versátil, diferente, única, original, en la cual la Biblia se expresa de cada iglesia. Cada iglesia tiene un mensaje particular para ti. También lo tiene para mí. Cada iglesia, cada mensaje está lleno, imbuido, empapado de nuestra condición espiritual. Aunque nosotros no vivimos literalmente en el tiempo en que la iglesia de Éfeso vivió, el tiempo histórico desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, aunque nosotros no vivimos literalmente allá, todavía en nuestra mente resuena el eco de las palabras de Jesús: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esas palabras, aunque fueron dichas hace siglos y aunque fueron escritas para la iglesia de Éfeso, hablando literal e históricamente principalmente, alcanzan a nuestros días. Es una cosa muy lógica, porque de otra manera, hermanos, ¿para qué iba el Señor a dejarnos un mensaje en su palabra de una iglesia que existió hace mucho tiempo y que Él quiere que lo leamos hoy si el mensaje no es para mí? No tiene sentido. Pero como la Biblia fue escrita para la época en la que se escribió y también redunda hasta nuestros días con el mensaje no solamente soteriológico, es decir, acerca de la vida de Cristo, sino que también escatológicamente nos alcanza a nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Por eso es importante que cuando leemos el texto bíblico asumamos la actitud del aprendiz y miremos que cada mensaje está dirigido a nuestra vida. Luego a Esmirna, cuando el Señor le dice a Esmirna que Él sabe que está viviendo en una época donde hay gente que blasfema al decir que son judíos y no lo son, un mensaje muy semejante al que vimos en Filadelfia, y que esta iglesia fue perseguida, pero gracias a la persecución de esa iglesia, gracias a que el Señor la metió en el crisol, esa iglesia, aunque era muy pobre en bienes materiales, era muy rica espiritualmente. Y el Señor la encomia, no le da ninguna reprensión, y eso nos enseña a nosotros que vivimos en este tiempo del fin, que ahora mismo gozamos, entre comillas, de paz y de tranquilidad espiritual, porque no hay quien esté persiguiendo literalmente a la iglesia como le sucedió a Esmirna. No tenemos un imperio que está persiguiéndonos, un gobierno que está persiguiendo. Por lo menos no sucede así en este país ni en muchos países, aunque hay algunos países donde hay una poca persecución a los cristianos, no es con la misma intensidad como sucedió en Esmirna mientras Diocleciano persiguió a la iglesia. Y hermanos, ese mensaje también es para nosotros, para que nos aseguremos, porque dice la Biblia que no puede haber un cristiano que profese a Cristo y que no reciba persecución. Así que si usted y yo estamos viviendo muy en paz y no recibimos persecución por parte de aquellos que dicen ser nuestros hermanos, entonces quiere decir que nuestra vida cristiana no está dando el testimonio apropiado, porque donde quiera que haya un cristiano que esté viviendo a la altura de su profesión de fe, va a recibir persecución. Y no espere usted que la persecución venga de afuera, de los que no conocen a Dios. La persecución viene de aquellos que profesan seguir a Jesús, pero que no se han dejado santificar por el poder de la verdad. Después viene el mensaje a Pérgamo, en el cual el Señor introduce a Balaam y a Balac
para darnos una idea de la doctrina mortífera, la doctrina apóstata, la doctrina secular que se introduce dentro de la iglesia después que termina la persecución. Es decir, la persecución terminó porque la iglesia se dejó involucrar con la doctrina de Balaam, y una vez que se infiltró la doctrina de Balaam en la iglesia, pues la iglesia llegó a ser como el mundo y entonces la persecución terminó. Esa iglesia, la iglesia de Pérgamo, que tuvo su periodo desde el año 313 hasta el año 538, esa iglesia es la iglesia que está, según dice la Biblia, donde está el trono de Satanás, y es una iglesia que a quien el Señor reprende porque tiene la doctrina de Balaam, y le dice a la iglesia que ellos tienen que recapacitar y arrepentirse, porque si no el Señor vendrá pronto a ellos para pelear con la espada de su boca, y la espada de su boca no es otra cosa que la misma palabra de Dios. Después le sigue el mensaje a Teatira, en el cual aparece otro personaje muy famoso en la Biblia llamado Jezabel, quien estuvo casada con Acab, el rey de Israel, y en cuyos tiempos el profeta Elías tuvo su periodo profético. En esta iglesia entendemos por la historia de Elías, en la cual hubo 3 años y medio de sequía, que esta iglesia atraviesa por el tiempo de los 1260 años de persecución otra vez, pero esta vez, al contrario de Esmirna, que recibió una persecución por parte de un imperio secular, Roma, en la iglesia de Teatira, la persecución de los 1260 años está dada por otro poder que se dice religioso, un poder apóstata que no obedecía a los mandamientos de Dios, que pisoteó la ley de Dios y se fue en contra de la iglesia verdadera, tal como lo dice Apocalipsis 12. Así que el Señor reprende también a Teatira porque permite, y el pecado de Teatira es permitir, solo permitir que Jezabel esté allí. Es solamente permitir que la doctrina de Jezabel esté en la iglesia. Una vez más, de Pérgamo a Teatira se va de lo malo a lo peor, y en esta mujer Jezabel se dice ser profetisa y nos recuerda las palabras de Jesús, que dice: tengan cuidado que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Así que la iglesia de Teatira termina con una advertencia. El Señor le dice que se arrepienta, y se lo dice a ella, a Jezabel, que le ha dado tiempo para arrepentirse, es decir, a este poder apóstata, este poder religioso apóstata, el Señor le da tiempo para arrepentirse, y si no se arrepiente, dice, Él la echa en cama con todos aquellos que fornican con ella. Y el Señor promete a la iglesia de Teatira que al que venza, Él le va a dar autoridad sobre las naciones, para que rija las naciones como Cristo rigió las naciones cuando venció y salió victorioso de la tumba. Luego siguió el mensaje a Sardis, un mensaje muy interesante, porque el mensaje a Sardis, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que la iglesia tiene nombre de que vive pero está muerta. Qué apropiado mensaje el que el Señor le dio a Sardis, y qué apropiado también la aplicación que podemos hacer de ese mensaje a nuestros propios días. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Profesar una religión, una fe, profesar cristianismo sin vivirlo, es como andar caminando por las calles como un zombie. Es pretender estar vivo con el olor a muerto encima. El Señor le dice a la iglesia de Sardis que Él no tolera esa situación, y le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, porque si no velas, le dice, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando nosotros estudiamos el mensaje a la iglesia de Sardis, hablamos un poco acerca de la segunda venida de Cristo por esa frase que está allí, porque dice, vendré a ti como ladrón. Lamentablemente en el mundo cristiano hay mucha gente que piensa que Cristo puede venir a la tierra en cualquier momento y sorprender a todo el mundo como un ladrón en la noche. Es una falta de estudio y análisis del contexto bíblico afirmar que Jesús puede venir en cualquier momento.
Eso es como tratar de saltar los tiempos de Dios que Él ha prefijado en la palabra. Eso es como tratar de dar un gran salto a todos los eventos que están revelados en el Apocalipsis y en Daniel y pretender que el Señor no va a mantener el orden que Él ha revelado divinamente. Decir que el Señor Jesús puede venir mañana o esta noche y que me va a encontrar desprevenido es tratar de meter versículos o de interpretar la Biblia de una forma muy personal y única. Eso es algo así como pretender poner fechas para la segunda venida de Jesús cuando Cristo dijo, del día y la hora nadie sabe. Así que cuando la Biblia dice, vendré a ti como ladrón, no se está refiriendo a la segunda venida de Jesús, se está refiriendo a la acción del juicio investigador. Se está refiriendo al hecho de que todos, mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de estar listos. Pero el día que tú mueres, el día que se te acaba toda la vida, ese día, entonces, el Señor te da a ti, se te acaba a ti toda oportunidad. Por lo tanto, es necesario, hermano, es necesario que estemos viviendo el día a día aferrados al Señor, conectados a la fuente de la vida. Por eso dice Él, vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, cuando el tiempo de gracia termine, cuando en el cielo el Señor deje de interceder en el lugar santísimo del santuario celestial y levante sus brazos y diga, consumado es, tal como sucedió en la cruz, cuando Él diga, hecho está, y entonces después de un tiempo comiencen a caer las plagas que están descritas en Apocalipsis, todo aquel que no se haya arrepentido se dará cuenta entonces demasiado tarde que el Señor ha concluido su tiempo de gracia y que la oportunidad de arrepentimiento ha pasado. Eso no le va a pasar, por supuesto, a la gente que vive en el mundo secular, porque la gente que vive en el mundo secular sin Dios y que no está interesada en estudiar la palabra, no conoce los eventos del fin. Eso le va a pasar a la cristiandad que, conociendo los eventos del fin, no termina de dejar santificarse por el poder de la verdad, viven vidas de apariencia o vivimos vidas de apariencia dentro de la iglesia, y entonces si no nos percatamos del peligro y hacemos arreglos a tiempo, vamos a ser tomados, vamos a ser sorprendidos por Jesús y el final del tiempo de la gracia como si fuese la visita de un ladrón en la noche a la casa. Y finalmente nosotros concluimos la semana pasada con el mensaje a Filadelfia, que es un mensaje en el cual el Señor tampoco tiene ninguna reprensión para esta iglesia, porque el Señor le dice que aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Quiere decir, hermano, que al nosotros mirar el mensaje de las 6 iglesias que anteceden, antes de entrar hoy a la Odisea, nosotros podemos encontrar en ellas, en cada una de ellas, un mensaje personal. Un mensaje que se aplica perfectamente a nuestra situación espiritual hoy día. Los mensajes a las 7 iglesias son mensajes a nuestro corazón. Y necesitamos nosotros comulgar con Dios y estudiar esto con mucha oración y meditación. El problema que tenemos nosotros hoy día, y tenemos que ser muy francos con Dios, el problema que tenemos nosotros hoy día es la falta de tiempo. No porque el día no tenga 24 horas, sino porque nosotros nos hemos enredado la vida tanto con tantas cosas y nos comprometemos tanto con tantos asuntos que no le damos al Señor el tiempo que Él merece. Y es que Dios no quiere o no está pretendiendo ser egoísta en esto, porque Dios es amor y en el amor no hay egoísmo. La única razón, hermano, hermana, por la cual el Señor quiere que tú le dediques tiempo a estudiar la palabra y a meditar en ella es porque Él te quiere bendecir. Él no lo está pidiendo para Él, Él lo está pidiendo por ti, por mí, Él lo está pidiendo por nosotros, porque Él sabe que alimentarnos de la palabra
eso mantiene el alma conectada con el cielo y produce automáticamente vida eterna. Cuando nosotros nos conectamos con Dios a través del estudio de su palabra y lo conocemos y hablamos con Él en oración y le contamos nuestras cosas, Él está feliz de saber que sus hijos confían en Él. Y que en vez de recurrir a un tercero, a otra persona, a un amigo, a un familiar, para preguntarle acerca de la palabra, yo no estoy en contra de eso, pero lo ideal es comulgar con Dios, acostumbrarse a esa comunión y entonces en esa comunión preguntarle a Él todo lo que tú le quieras preguntar. Esta noche, hermanos, vamos a iniciar el estudio a la iglesia de Laodicea. La palabra Laodicea quiere decir el pueblo del juicio o el juicio al pueblo. El mensaje a la iglesia, a Laodicea, comienza o está enmarcado precisamente en el tiempo del juicio investigador. Según la profecía de Daniel 8:14, según la profecía de Daniel 8:14, el cuerno pequeño iba a actuar por 1260 años y él iba a pisotear la ley y a perseguir a la iglesia de Dios, y después que se terminara esa prueba de los 1260 años, entonces iban a suceder las señales en los cielos para darnos a nosotros a entender que se iba a mostrar la señal del Hijo del Hombre. Vamos a buscar esa cita que yo les estoy diciendo, aparece en Mateo 24. En Mateo 24, allí está esa cita. Creo que un día estudiando a Sardis, nosotros fuimos sobre ese texto. Le voy a leer desde el versículo 29 en adelante. Mateo 24, 29 en adelante dice: e inmediatamente después, noten ustedes las palabras, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, quiere decir, luego, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, quiere decir, luego, se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y entonces, quiere decir después, verán. Noten ustedes la secuencia bíblica. Primero, aparecerá la señal. Segundo, se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y luego verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Entonces ustedes ahora se dan cuenta de que hay una secuencia, de que no es así como que suceden las señales del sol, la luna y las estrellas y viene Cristo. No, hermanos. Dice que inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y entonces aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Cuando nosotros leemos el texto que aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, inmediatamente empezamos a creer que se trata de la segunda venida de Jesús. Pero noten ustedes que dice que lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, las tribus de la tierra van a lamentarse. Y después de eso, ven al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder o con poder y gran gloria. Así que hay una secuencia de eventos. Y les voy a demostrar con la Biblia que esa secuencia de eventos es así tal como está escrita en Mateo,
y que nosotros tenemos el deber, la obligación de estudiarlo para mirar qué es lo que está diciendo el Señor. En Daniel, en el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta de que eso es así. Porque en el capítulo 7 de Daniel también hay una secuencia. Ahí está la secuencia de los imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma pagana y después la Roma papal. ¿Y qué sucede después de la persecución que hace la Roma papal, la Roma apóstata, el cristianismo secular? ¿Qué hace después? ¿Qué sucede después que el cristianismo secular hace esa gran persecución? Dice la Biblia: mientras yo contemplaba, Daniel capítulo 7 versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa es la descripción de la Roma, o del poder eclesiástico apóstata que persiguió a la iglesia verdadera de Dios. Y dice, inmediatamente después que termine ese versículo que dice que hablaba grandes cosas, dice Daniel entonces su atención es orientada hacia el cielo, y él dice: estuve mirando. ¿Mirando qué? Bueno, él estaba mirando la obra del cuerno pequeño, de todo lo que estaba haciendo, hasta que fueron puestos tronos. Quiere decir que en el cielo, mientras la obra del cuerno pequeño se estaba realizando aquí en la tierra, mientras ese poder perseguidor, ese poder apóstata cristiano que persiguió a la iglesia verdadera de Dios, estaba realizando esas cosas aquí en la tierra, en el cielo se estaban preparando para otra escena que iba a comenzar. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Noten ustedes la descripción que hace Daniel de este anciano de días. Dice que él estaba sentado sobre un trono y se dio cuenta de que este trono tenía ruedas. Si él vio las ruedas es porque el trono se estaba moviendo. De otra manera, él no se habría dado cuenta de que el trono tenía ruedas, pero se dio cuenta porque el trono se estaba moviendo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Entonces noten ustedes que mientras la acción del cuerno pequeño se realiza aquí en la tierra, mientras él está en ese afán y mientras ese periodo profético de persecución terminaba aquí en la tierra, en el cielo se estaban preparando para otra acción. Y notemos nosotros que dice la Biblia, versículo 11, noten ustedes: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno sigue en su acción apóstata, persecutora, en su acción blasfema, no solamente blasfemando el nombre de Dios, sino persiguiendo a su iglesia. Y dice: miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Noten ustedes cómo Daniel resume en un solo versículo todo lo que le va a suceder a la bestia. Y luego dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces Daniel nos cuenta qué sucede a la bestia cuando los tronos y el anciano de días se sienta en el cielo. Es para hacer una obra de juicio en contra de este sistema, este poder apóstata religioso que está persiguiendo al pueblo de Dios. Y luego dice, versículo 13, ahora él va a continuar con la visión que tenía acerca de los tronos, y dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué les parece? Quiere decir, hermanos, que entonces Daniel estaba mirando una acción que estaba sucediendo en el cielo, y dice
Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Lo más interesante de esto que está diciendo Daniel es que esta acción de Jesús viniendo en una nube del cielo no es su segunda venida a la tierra, porque dice la Biblia que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Por eso dice Mateo 24, versículo 29, que entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, porque ese es el momento cuando el juicio comienza. Y después que el juicio comienza y se va desarrollando, así como dice Daniel en el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Por eso dice San Mateo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y después que pase todo eso, es que entonces van a ver físicamente al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Noten ustedes lo que dice Daniel 7 en el versículo 14, en el desarrollo del juicio, porque el versículo 10, no, el versículo... en el versículo 12 de Daniel capítulo 7 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y dice en el capítulo 7 y en el versículo 14 de Daniel que a Jesús le fue dado dominio. O sea, le quitaron el dominio a las bestias de la tierra, que son los imperios, y a esta bestia particular, que es el poder apóstata cristiano, les fue quitado el dominio, porque ellos tenían el dominio, pero les fue quitado el dominio y se le fue dado a Jesús. ¿Cómo le fue quitado el dominio? En un juicio, porque Dios no actúa por la fuerza. Entonces Dios hace un juicio en el cielo y legalmente en el juicio Él le quita el dominio a estas bestias apóstatas, a este sistema cristiano aparente, que solamente es un sistema cristiano secular. Se le quita el dominio y entonces se le entrega legalmente en un juicio a Jesucristo. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Esas cosas, hermanos, las usurpó Satanás en la tierra con este poder apóstata cristiano y se las entregaron, entonces se las quitaron a él y se las entregaron a Jesús en un juicio legalmente. Y luego dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Noten ustedes la concordancia tan perfecta que existe entre estas palabras del versículo 14 y lo que dice Daniel capítulo 2. Porque justamente en el capítulo 2 de Daniel esas palabras se dijeron por primera vez. Dice la Biblia en el capítulo 2 y en los versículos 43 en adelante, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cómo Dios va a levantar un reino? Él levanta su reino en el cielo. Él no levanta su reino en la tierra. El reino de Dios se levanta en el cielo. Mientras se hace el juicio, Él va separando a todos aquellos individuos que van a ser los ciudadanos de su reino. Y entonces así Él levanta el reino. Dice, en los días de estos reinos, el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido. Las mismas palabras que dice Daniel 7. Y dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces nosotros tenemos una concordancia perfecta entre los eventos de Daniel 7, los eventos de Daniel 2, los eventos de Mateo 24, versículos 29 en adelante, y lo que dice la Biblia en Filadelfia cuando dice que Él vendrá como ladrón en la noche, y lo que dice también del mensaje de la Odisea, y por eso el mensaje de la séptima iglesia es el mensaje del pueblo del juicio.
Así que hermanos, regresando nosotros a lo que dice Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 14, cuando el mensaje a la Odisea se escribe, esta iglesia es la iglesia del juicio, o el juicio del pueblo. Perdón. Y el Señor se identifica a la Odisea de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, vamos a leer todo el mensaje. Está en el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 14 hasta el versículo 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Noten ustedes cómo las mismas palabras de la Biblia nos ayudan a pensar y a colocar todo en el contexto apropiado. Amén en griego quiere decir así sea. Por eso cuando Jesús decía, de cierto os digo, las palabras en griego son amén, amén. De cierto os digo. Esa palabra amén repetida, o esa palabra amén que se usa en la palabra, en la escritura, es un sí afirmativo y aunque esto suena redundante, es un sí categórico. Es un sí que no tiene oportunidad de nos. Es un sí que el Señor está diciendo y que se cumple tal como Él lo está diciendo. Por eso a Él se lo llama el amén, porque Dios todo lo que promete lo cumple. Toda su palabra es un sí y un amén, porque cuando tú la estudias, cuando la lees, cuando la absorbes, cuando lees las promesas, y tú crees y tú afirmas con fe que eso es así, el Señor en los cielos también dice amén. Y los ángeles dicen amén. Y el Espíritu Santo toma tu vida porque el que está hablando no miente, el que está hablando no cambia, es Dios. El único ser en el universo que se preocupa por nosotros, que nos ama con un amor que no entendemos y que siempre estará preocupado por nuestra salvación. Por eso dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y otra vez nos coloca en el contexto del juicio. En el juicio se necesita a una persona que no mienta. En el juicio se necesita a una persona cuya palabra sea creíble. Hoy día, debido a la abundancia de mentiras, falsedades, calumnias, críticas, hipocresías, doble caras que existen, cuando una persona va como testigo a un tribunal, sabe que es contra la ley decir mentiras una vez que ha jurado sobre la Biblia que todo lo que dice va a ser verdad y solamente la verdad. El perjurio es un delito y es penado por la ley. Cuando usted miente delante de Dios, cuando usted jura sobre la Biblia y dice que usted va a decir la verdad y no lo hace y comete perjurio y lo encuentran a usted siendo mentiroso y cometiendo un perjurio en una corte, usted va preso. Usted va a pagar las consecuencias de su perjurio. Por eso, cuando el Señor comienza el mensaje de la Odisea, Él se llama a sí mismo el amén, porque Él quiere que entendamos que Él no miente. Él quiere que entendamos que Él es la verdad en sí, en pureza. Por eso dice San Juan en el capítulo 14 que Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso Jesús dijo de Satanás, él es mentiroso y padre de mentira, y él nada tiene en mí. Entonces, hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en Jesucristo, porque Él nunca miente y nunca va a mentir. Por eso dice el testigo fiel y verdadero. Entonces Él nos da el contexto de una sala de juicio. Él es el testigo. Él está allí. Jesús, según la Biblia, es juez. Jesús, según la Biblia, es nuestro abogado. Y Jesús, según la Biblia, también es el testigo fiel y verdadero. Así que Él tiene una misión multifacética que cumplir en el juicio investigador. Y por eso, hermanos, nosotros podemos estar completamente tranquilos que cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, porque yo hice esto y esto y esto,
y usted pide perdón de corazón y usted se arrepiente de corazón y usted siente, no tiene que sentirlo, usted simplemente confía en lo que la palabra dice y que la promesa de Dios se va a cumplir, usted está perdonado. Usted no necesita sentir emoción, usted no necesita sentir que, ay, me llegó como una paz. No, no, no. Esas son cosas, opiniones de los seres humanos que inventan que si yo sentí como que, no. Nosotros lo que necesitamos hacer es confiar. La fe, hermano, no es una emoción. La fe es simplemente confianza. La fe es creer que lo que Dios dijo es cierto. Y punto. Él dice, yo te voy a perdonar si tú confías en mí, si te arrepientes de corazón, yo te perdono, confíalo, Él te va a perdonar. Y ya está. No tienes que sentir nada, simplemente tienes que creer que lo que la Biblia dice es cierto. Y luego dice, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Miren qué dulce es Dios, miren qué sincero, qué honesto, qué franco, qué amable, qué perdonador, qué amoroso. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Noten ustedes otra vez el contexto del juicio. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea está cargado, hermanos, de una simbología espiritual impresionante. Hay cosas en este mensaje que llaman más la atención que los mensajes anteriores. En primer lugar, el contexto del juicio. En segundo lugar, el hecho de que Cristo tiene un deseo con la iglesia de la Odisea y Jesús anhela que su iglesia sea fría del todo o caliente del todo. Es muy interesante notar que esta es la primera vez en un mensaje a las iglesias que el Señor desea que su iglesia sea totalmente fría. Y uno dice, ¿por qué el Señor quiere que la iglesia sea fría? Si lo importante es que la iglesia se mantenga caliente. Pero Él dice, yo quisiera que tú fueses fría o caliente, pero eres tibia. Y allí está el problema. Por eso el programa de esta noche se titula La Odisea tibieza mortal. Y luego dice juicio al pueblo. Tibieza mortal. El problema de la Odisea, el primer problema que tiene la Odisea es su tibieza. Él le dice, cuando eres tibio y no eres frío ni eres caliente, pues estoy a punto de vomitarte de mi boca, te vomitaré de mi boca. Eres tibio. La tibieza es un estado neutro en la temperatura. La tibieza del agua, por ejemplo, no a todo el mundo le sucede, pero a mucha gente le pasa que cuando beben agua tibia les provoca vómito. No a todo el mundo le pasa, repito, pero a algunos médicos aconsejan
el agua tibia como un vomitivo. Sin embargo, no a todo el mundo le da náuseas. El Señor dice, como eres tibio, no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, te voy a vomitar de mi boca. Si el Señor Jesús va a vomitar a la iglesia, esto es una acción extraña, porque la boca, hermanos, se hizo para comer, no para botar nada, sino para ingerir, no para expulsar. La boca está hecha para que nosotros nos alimentemos, no para que vaciemos el estómago. Así que esta acción extraña de Jesús se va a producir porque la iglesia es tibia. Y dice el Señor en los versículos siguientes, Él va a describir en qué consiste la tibieza de la iglesia. Algunos podrán pensar que la tibieza de la iglesia consiste en el hecho de que la gente es indiferente, es apática. Pero notemos nosotros las palabras de Jesús. Él dice, porque tú dices, es la primera iglesia a la cual Jesús acusa de autodescribirse. La iglesia de la Odisea se describe a sí misma y dice, yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea no solamente dice de sí misma que es rica, sino que también la riqueza, dice ella, la ha conseguido por sus propias fuerzas. Por supuesto, no estamos hablando aquí de riqueza material, estamos hablando aquí de riqueza espiritual. El problema que tiene la Odisea entonces es su arrogancia. Arrogancia de pensar que lo tiene porque lo ha conseguido por su propia fuerza. Y es que esto es un asunto tan delicado, es muy delicado porque nosotros no vamos a encontrar en las iglesias, en los templos, en las diferentes organizaciones religiosas, no vamos a encontrar personas que tengan la arrogancia de decir, yo soy así porque yo mismo me he preparado, me he conseguido. No lo dicen, pero con su actitud lo asumen y con su actitud lo revelan. Se les puede notar en su lenguaje, en su vocabulario, cuando se dirigen o cuando hablan o cuando actúan, que lo están haciendo con arrogancia. Y el Señor dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Nosotros le decimos al Señor que no tenemos necesidad de Él cuando pasamos el día entero sin orar y sin estudiar la palabra. No tengo necesidad de ti. Nosotros le decimos al Señor que no tenemos necesidad de Él cuando pasan 6 días a la semana y el sábado vamos a la iglesia bien vestidos y arreglados, tratando de poner delante de Dios una cara que no hemos tenido en los 6 días anteriores. Le hemos dicho al Señor toda la semana, no tengo necesidad de ti. Yo soy rico, yo me he enriquecido. Nosotros le decimos al Señor estas palabras que podrían rayar en lo blasfemo. Eso de que yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ti. Nosotros lo hacemos cada vez que nosotros nos despegamos de Él y vivimos nuestra vida pensando que yo me voy a salvar porque el Señor es bueno. El mensaje de la Odisea es un mensaje de mucho cuidado. Es un mensaje que tenemos que meditar muy bien, porque este es el mensaje para la iglesia que vive en los últimos tiempos de la historia de este mundo. La tibieza espiritual, porque tú dices, porque tú crees, porque tú sientes y no sabes. En nuestro próximo programa, el miércoles, ya se nos fue el tiempo, el día miércoles, hermanos, por la gracia de Dios, vamos a continuar estudiando el mensaje a la Odisea. Por ahora damos muchas gracias a todos aquellos que se han conectado. Agradecemos a aquellos que nos han saludado también. Queremos pedir que sigamos orando los unos por los otros. Vamos a seguir orando por la Radio Fe y Armonía, por sus directores,
el doctor José Sánchez Barón y su equipo técnico. Vamos a seguir orando también para que este programa continúe. Y entonces queremos recordarles, hermanos, que nos vamos a ver el próximo miércoles a las 9 de la noche con la ayuda de Dios para continuar con el estudio de este maravilloso libro. Por ahora, a todos aquellos que han estado presentes, muchas gracias por estar allí. Vamos a orar y vamos a despedir este programa. Y oramos diciendo, Padre, muchas gracias, Señor, por habernos abierto la palabra. Muchas gracias porque en realidad el Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad y hace que la palabra tenga sentido, tenga lógica y nos ayuda a pensar, a meditar en quiénes somos y qué estamos haciendo. Muchas gracias por los llamados que tú nos haces a arrepentirnos y a volver a ti antes de que sea tarde. Ayúdanos a tomar estos mensajes con seriedad, pero Señor, nosotros no somos capaces por nosotros mismos de reaccionar. Envía tu Espíritu para que Él pueda producir en nosotros, como está escrito, el querer, así como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a todos los que han estado presentes, bendice a aquellos que generalmente están acá y que piden oración por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos, por ellos mismos. Oramos por aquellos que están enfermos, que tienen problemas de salud, por aquellos que tienen problemas de otra índole, familiares, laborales, económicos, sociales. Pedimos, Señor, por la Radio Fe y Armonía para que tú puedas seguir bendiciendo el programa y dándole éxito en el sentido de que pueda seguir esparciendo el Evangelio a toda persona que la escuche. Y pedimos tu bendición para este programa, volvamos a la palabra, y que pueda servir para que muchas personas tomen conciencia de la necesidad de regresar al libro sagrado. Nos ponemos en tus manos esta noche, confiados en que tú, Señor, vas a bendecirnos, no porque nosotros merezcamos tus bendiciones, sino porque tú lo has prometido, Dios. Y tú eres un Dios que siempre cumple tu palabra. Y estamos orando, Padre, confiados en tu promesa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención, por su presencia, por su teleaudiencia. Nos veremos el próximo miércoles a las 9. Continuamos con el tema La Odisea, tibieza mortal, juicio al pueblo. No te lo pierdas, corre la voz. Nos vemos el miércoles a las 9. Dios te bendiga.